Shalom a todos, este es el Ministerio Yeshaya 61. Estamos en la parashá número 34 que se llama Bamidbar, que significa en la estepa de o en el desierto de. Por eso es que la imagen tiene un desierto. La liyá de hoy es la número 1 y esta abarca del capítulo 1, verso del 1 al verso 19. Vamos a comenzar con una oración. Padre eterno de la gloria, Señor, te alabamos, bendecimos tu santo nombre. Ayúdanos a poder entender de esta porción, Padre, que seas tú hablándonos, quitando todo obstáculo, quitando todo aquello, Padre, que el enemigo quiera poner traba para que no entendamos de tu palabra. Ayúdanos a ser moldeables y a poder percibir poder percibir tu palabra, Señor, en nuestros corazones. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach te lo pedimos. Bendito eres tú, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Bendito eres tú, Señor, dador de la Torah. Baruch atah Adonai noten ha-Torah. Ok, vamos a leer hasta el verso 19. Lo voy a remarcar para que no me sigan. Ahí está. La palabra del Eterno dice, el Señor habló a Moisés en el desierto de Sinaí, en la tienda de reunión, el primer día del mes segundo, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, y le dijo, haz un censo de toda la congregación de los israelitas por sus familias, por sus casas paternas, según el número de los nombres de todo varón uno por uno, de 20 años arriba, todos los que puedan salir a la guerra en Israel, tú y Aarón los contarán por sus ejércitos. Con ustedes estará además un hombre de cada tribu, cada uno jefe de su casa paterna. Estos son los nombres de los hombres que estarán con ustedes. De Rubén, Elisur, hijo de Sedeur. De Simeón, Seluminiel, hijo de Surisadai. De Judá, Nazón, hijo de Aminadab. De Isaacar, Natanael, hijo de Suar. De Zabulón, Eliab, hijo de Elón. De los hijos de José, de Efraín, Elisama, hijo de Emiud. Y de Manases, Gamaliel, hijo de Pedasur. De Benjamín, Amibadán, hijo de Gedeoni. De Dan, Aiser, hijo de Amisadai. De Aser, Pagiel, hijo de Ocrán. De Gad, Alisaf, hijo de Deuel. De Neftalí, Ahirá, hijo de Enán. Estos son los que fueron llamados de la congregación, los principales de las tribus de sus padres. Ellos eran los jefes de las divisiones de Israel. Entonces Moisés y Aarón tomaron estos hombres que habían sido designados por sus nombres y reunieron a toda la congregación en primer día del segundo mes y se registraron según sus antepasados por familia, por casas paternas, según el número de nombres de 20 años para arriba, uno por uno. Tal como el Señor se había mandado, Moisés los contó en el desierto de Sinaí. Entonces aquí esto es muy corto realmente, a pesar de que son varios versículos. Lo que nosotros estamos percibiendo es que aquí, como dice el subtítulo, Censo de los Guerreros de Israel, el Señor ya estaba formando ahí unos guerreros con los hijos de Israel, con todas estas tribus, iban a ser jefes. Ahora, vemos en el número 2, dice, haz un censo de toda la congregación de los israelitas por sus familias. No estamos viendo por esposo, por hijos e hijas, no, estamos viendo que se tiene que hacer un censo con los israelitas por sus familias. No están contando cuántos miembros hay en la familia, sino por familia. Se podría decir que ahí está contando a los padres, a los hombres, a los varones. Si nosotros vemos, dice, por sus casas, ¿qué? Paternas. Entonces, según el número de nombres de todo varón, uno por uno.
Entonces aquí ya les está dando la especificación de que tienen que tener de 20 años para arriba todos los que puedan salir a la guerra. Aquí ya esto es algo aparte. Todos los que tengan 20 pueden salir a la guerra en Israel. Y luego le dice, tú y Aarón, o sea, Moisés y Aarón, los van a contar por sus ejércitos. Ahora, el Señor da instrucción específica de cada hombre, de cada tribu que tiene que estar como jefe. Y este jefe va a ser ahí, resalta, este jefe de su casa, ¿qué? Paterna. Entonces, ahí estamos viendo, eh, se podría decir, la unión que se hace, no se cuenta como el censo de hoy en día. En este momento no se contaba como se hace hoy en día. ¿Cuántos hay en la casa? ¿Cuántas mujeres? ¿Cuántos hombres? Entonces, no, aquí era diferente. Aquí se contaba la casa al hombre, al varón, la casa paterna, y ya de ahí partían. Entonces, ya de ahí los nombres, de acuerdo a las 12 tribus, iban a ser los líderes. Y esos líderes iban a liderar a ese grupo de división de Israel. Bueno, creo que por mi parte es todo. No hay mucho que decir. Y, y por último sería lo del verso 19, dice, tal como el Señor se lo había mandado a quién, a Moisés. No es que haya salido de la mente de Moisés, sino que aquí está especificando de que el Señor se lo mandó a Moisés y él contó en el desierto Sinaí. Bueno, sería todo de mi parte por el momento. Ok, bueno, sí, aquí comenzamos un nuevo libro. Comenzamos con la parashá del libro de Números de Bamidbar. Y este libro trata en su mayor parte acerca de leyes, historias y la historia acerca del tabernáculo durante los años que el pueblo de Israel estuvo en el desierto. Hay muchas similitudes o muchos paralelos entre este tabernáculo eh, y la revelación que ellos tuvieron en el monte Sinaí y más adelante con el templo, porque todo ello serviría como el lugar donde iba a estar la presencia del Señor, la misma presencia que reposó en el monte Sinaí. Ahora esta presencia iba a reposar en ese tabernáculo, iba a reposar en ese templo o más adelante en esas sinagogas que estaban abriendo dentro de lo que era el pueblo de Israel. Entonces, este libro contiene mandamientos para salvaguardar este tabernáculo y la obligación de las tribus de cómo debían de acampar alrededor de él. También nos va a hablar acerca de obligaciones de los sacerdotes, de los levitas, cuando tenían que desmantelarlo y transportarlo, quién tenía que tomar cada, ¿Posición? cada, bueno, cada posición y también cada instrumento de lo que conformaba el tabernáculo, porque algunos estaban encargados de específicas cosas que deberían de llevar, porque no cualquier persona podía tocar las cosas santas. Entonces a cada tribu se le fue asignando su trabajo o su obligación. Entonces, sabemos que todo eso era para enaltecer este prestigio y la gloria de este santuario. Entonces vemos que comienza esta parashá con un censo, el cual el Señor le ordena a Moshe, pero le pide que tiene que participar todos y cada uno de los jefes de estas tribus. Esto era porque recordamos que cuando fue lo de la idolatría, cuando adoraron el becerro de oro, muchos murieron.
Entonces, ahora el Señor quería saber cuántos eh, quedaban, cuántos habían en este momento cuando ya el Señor les está dando esta ordenanza de contar al pueblo, porque sabemos que ya había habido, tuvo que haber habido nuevos niños que nacieron en cada una de estas familias, porque recordemos que solamente cuando estuvieron en Egipto comenzaron 70 miembros se puede decir que del pueblo de Israel o de los hebreos, y ahora este pueblo ya había crecido. Entonces, vemos que del versículo 4 al 15 nos hablan acerca de todos y cada uno de los jefes de estas tribus. Ujú, Eh, en un comentario que yo miré, dice que el primer jefe en ser nombrado fue Elitzur, y su nombre significa mi Dios es el protector. Y el último nombre de esta lista, que es el padre de Ahirá y es Einán, ujú. ese nombre significa o también se puede utilizar como un ojo. Entonces de ahí viene o nos recuerda el versículo donde dice que Él los protege como la pupila de su ojo. Mm. Entonces vemos cómo hasta en los nombres el Señor los tiene eh, Con un significado, con ¿no? un significado en el cual Él les está demostrando que Él es su protector y Él es el que los va a proteger como la niña o la pupila de sus ojos. Y nos empiezan enumerando la descendencia de Lea. Después siguen con la de Raquel y después con la de Bilha y Silpa. Pero vemos que los hijos de Bilha eran mayores que los de Silpa, por ello son mencionados en primer lugar. En esa forma nos están enumerando o mencionando a todos y cada uno de los jefes de estas tribus. Vemos que siempre hay un orden, no es como sea los nombran o los mencionan, sino que hay un orden, en el orden en el cual ellos nacieron, así es como los ha establecido el Señor en su genealogía. Entonces vemos que toda la gente tenía que establecer a qué tribu pertenecían, ya sea que hubiera un documento o que hubiera testigos o alguien que dijera a qué tribu iba a pertenecer esa familia. Pero yo creo que eso era como algo más personal, más íntimo, que ellos sabían a qué tribu ellos pertenecían. En el versículo 16 llegaste al 19, ¿no? Ujú. Entonces, en el versículo 16 nos habla que la nación había sido organizada en grupos de 1000. Porque nos dice que estos son los convocados por la congregación, jefes de las tribus de sus padres, los jefes de los miles de Israel son, y ellos eran Moshe y Aarón.
Entonces vemos cómo hasta este momento es con lo que comienza esta parashá, que nos empiezan a decir que hay un censo, pero ese censo debemos de, bueno, lo vamos a ver más adelante, que ellos tenían que hacer esa donación del medio shekel, pero todavía no llegamos a esa parte. Entonces yo creo que hasta aquí sería mi aportación de esta porción. No sé si tú quieras agregar algo más. Bueno, a mí me gustaría agregar algo que yo leí en un comentario, y esto es en la base, en el ámbito familiar, que es muy importante para hoy en día, porque hoy en día la estructura familiar, se puede decir entre comillas, que ha cambiado. No porque nosotros hayamos querido como creyentes, sino porque el mundo lo ha requerido, se podría decir así. Ahora, eh, aquí en este comentario hace énfasis en el verso que dice: haz un censo de toda la congregación de los israelitas por familias. Entonces, el comentario es el siguiente: la Torá registra solamente el número total de hombres y no el número de familias por cada tribu. Sin embargo, Dios ordenó contar cada familia para subrayar la centralidad de esta en el creyente. Sin duda alguna, los objetivos individuales y nacionales son importantes, pero la Torá también nos exige el altruismo necesario para forjar una unidad familiar. Un esposo o una esposa son dos personas distintas, cada una con su propia naturaleza, deseo y misiones en la vida, pero cada uno debe trabajar por y con el otro, completándose y completándose y complementándose entre sí y fusionándose en una unidad armoniosa basada en el amor. El descontento y la falta de comunicación que sufre en el mundo tiene una fuente, y es el egoísmo. En cambio, la Torá nos ordena amar a nuestro prójimo como nosotros mismos. El contexto primario en donde se cumple este mandamiento es la familia, dado que amar al prójimo es una expresión de nuestro amor por Dios. Amar al prójimo mejora nuestro amor por él, y a su vez el amor a Dios nos lleva a amar la Torá y estudiarla, no solamente por nuestra obligación de hacerlo, sino por amor. Este triple amor a nuestro prójimo hebreo y a Dios y a la Torá repercute desde el seno familiar hacia el exterior y afecta a todo el mundo en forma benéfica. Entonces, hoy en día nosotros podemos encontrar personas que nos dicen que la Torá, que no es buena, que y que no es para estos tiempos, que es solamente para el pueblo judío. Pero aquí vemos con todo esto que hemos estudiado, que esto es un estilo de vida en el cual vamos a demostrar nuestro amor por el Eterno a través de aprender todo lo que está ahí plasmado en su palabra, en el Pentateuco o en la Torá como nosotros lo conocemos. Entonces, cuando nosotros tomamos en cuenta todo esto, nuestro nivel de amar al prójimo cambia. Ya no es nada más ver por mí mismo, segundo yo, tercero yo y al último yo. Y ese es un contexto que en el mundo nos enseña eh, para poder sobresalir. Pero cuando tomamos ese contexto, no crecemos espiritualmente, sino que quedamos estancados. Pero cuando nosotros entendemos el verdadero valor que el Señor nos está dando de amar a nuestro prójimo, ahí podemos ver realmente lo que tenemos que hacer y tenemos que crecer espiritualmente y a través de nuestras obras lo vamos a dar a demostrar a todos los que nos rodean. Entonces, es todo por mi parte y también por mi esposo. Entonces, vamos a dejar de compartir la pantalla y vamos a hacer una pequeña oración. Padre eterno de la gloria, Señor, te glorificamos, exaltamos tu precioso nombre, Padre. Gracias por esta palabra que nos has enseñado, Padre. Gracias por entender, Señor, cómo tú estabas empezando a formar tu ejército y quiénes eran quienes los conformaban, Señor.
Gracias, Padre, porque sabemos que hoy en día tenemos que tener una madurez, un crecimiento para poder entenderlo, Padre, y no sobreponer nuestro pensamiento, nuestra ideología ante tu palabra, Señor. Perdónanos si en algún momento lo hemos hecho, que seas tú dirigiendo a cada persona, Señor, haciendo resplandecer tu rostro sobre cada de ellos, cada uno de ellos, y sobre todo, Padre, que ellos encuentren favor en ti y sean como la niña de tu ojo. Gracias, Padre, te lo pedimos en el poderoso nombre de Yeshua HaMashiach, que asimismo suplas, Padre, todas sus necesidades de familiares conocidos y desconocidos y de todos aquellos, Padre, que están formando parte para mirar estos videos. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Amén. Bueno, que tengan un bendecido día. No olviden darle like o compartir. Que tengan un bendecido día y shalom a todos.